Estamos compartiendo juntos nuestro queridísimo espacio. Estamos en contacto en la FM 100.7 Frecuencia y Ciudad, en nuestra queridísima ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Necochea, Quequén, obviamente, unidas por este hermoso puente Hipólito Yrigoyen. Y aquí estamos este jueves firmes, este jueves 10 de agosto año 2023, con nuestro querido operador y musicalizador en los controles, Pablito Tabaco, quien les habla, Susana Rossi, y disfrutando este espacio en este hermoso lugar, y con nuestro queridísimo hermano, él es Gabriel Ballestero. Con él estamos transitando aquí en nuestro estudio, en nuestro programa de radio, esta temática realmente apasionante, ley natural. Tuvimos el primer programa el jueves pasado y además tuvimos también la suerte de contar con mensajes y muy alentadores, en el sentido de que la temática interesó, la temática movilizó y esto, como dicen algunos, recién empieza. Estamos verdaderamente ante absolutamente nuevos paradigmas de conceptos, de vida, de vivir la vida, de sentirla y de estar en un estatus nuevo, en un estatus nuevo. Pensar que nosotros creemos que al tener este estatus de ciudadanos tenemos todos los derechos, somos respetados, estamos participando realmente en una nación, en una república, porque bueno, eso es lo que nos enseñaron de pequeñitos. Pero aquí vamos a ir descontracturándonos tanto físicamente como también desconstruyendo un montón de información, pero vamos a ir muy de a poco. Vamos a ir de la manera en que vaya despacito resonando primero en nuestro corazón y que entonces nuestro propio corazón discierna y verdaderamente vaya tomando esta información, así como el agua que se va tomando de a sorbitos, muy de a poco, no a los apurones, sino de a poquito, sentir esa agua que va ingresando en nuestra garganta y en nuestro cuerpo, que va refrescando nuestro físico para también llegar a nuestra alma. Adelante, mi queridísimo Gabriel Ballestero, y bueno, esperando que allí donde vos estás, en ese hermoso lugar, pero que bueno, está complicado a veces Esperemos que sí. tener señal, bueno, estés ahí preparadito con nosotros. Bienvenido, querido. Gracias. Bienvenido. Gracias por la recepción y bueno, le envío un saludo a todos tus oyentes y bueno, me agradó mucho que a algunos le ha interesado la temática y que quedó picando algo, quedó como un saborcito a poco de lo que se habló, pero bueno, me agradó mucho, así que espero que hoy podamos dar algunas claves más, ¿no? De lo que estamos tratando. Sí, 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 de los que estamos, exactamente. Bueno, para quienes nos siguen los jueves, seguramente estuvieron atentos al programa del jueves anterior con nuestro estimadísimo Gabriel Ballestero, que es un hombre que viene estudiando profundamente, pero además experimentando la ley natural, porque como muchas veces nos toca escuchar a distintos entrevistados, hay cosas que se van entendiendo con palabras, pero mucho mejor cuando las vamos experimentando, cuando las vamos accionando, ¿no? Igual que las palabras que representan virtudes, son muy bonitas escucharlas, pero mucho más cuando nosotros las podemos hacer presentes en nuestras acciones propias, individuales de cada momento, de cada día, ¿no? Y en ley natural nos estuviste dando realmente una idea, porque esto es muy extenso, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de ley natural, ¿a qué nos referimos? Porque fue muy significativo el primer programa donde vos nos explicaste que la ley natural es la ley, es la única ley, es la ley, esa ley eterna, esa esencia eterna
que existe desde siempre. Y esa ley es la que en definitiva tomaron en cuenta los hombres, ¿no? Para luego ellos crear todo un código de normas, Claro. ¿verdad? Que le dieron el nombre de ley, pero que en definitiva toman, ¿no es cierto?, maman los conceptos de esta ley natural, que sí es una ley natural, que es algo que no puede ser cambiado ni puede ser tergiversado, es lo que es. Entonces, evidentemente, ahí tenemos, digamos, quizás un error desde siempre, creyendo que las leyes fueron gestadas por los hombres y que entonces, porque la hicieron los hombres, es perfecta, ¿no? Y que además las hacen cumplir en forma perfecta. Claro, Y, tal y- cual. y ahí vamos. Entonces, yo quiero que vos continúes quizás redondeando conceptos que a lo mejor nos faltan, ¿no? Nos faltan quizás darles ese brochecito, ese moñito a esa información para seguir profundizando porque tenemos mucho, mucho más, ¿sí? Bueno, ¿cómo no? Bueno, sí, no sin dejar de señalar que nos vamos a empezar a encontrar con información que nos va a choquear. Nos va a choquear. Esto en psicología tiene un nombre, ¿no? Se conoce como disonancia cognitiva, porque vamos a empezar a ver una realidad o una interpretación que va a contradecir lo que nosotros ya tenemos grabado. Y esto en más de un ámbito, no solamente en el ámbito intelectual o el conocimiento, sino también mucho más profundo, a nivel educativo, a nivel de costumbres familiares, a nivel de dogmas religiosos. Entonces, a medida que vamos descubriendo y vamos tirando de la hebra y vamos devanando la madeja, vamos encontrando que las cosas no eran tan así como nos habían explicado. Durante nuestra vida nos estuvieron, como dijimos, nos estuvieron educando o nos estuvieron programando de una forma que era lo más viable para poder convivir dentro de una sociedad moderna, ¿no es cierto? Pero si vamos a lo profundo, porque todo tiene un origen y hay que considerar que todo está ligado, en lo humano está todo ligado, las creencias, los conocimientos, el conocimiento de la ciencia, la historia, los momentos políticos, los grandes cambios políticos, los grandes cambios sociales, todo está ligado, está concentrado en un producto que podríamos decir es el hombre moderno. El hombre moderno que es muy distinto al hombre que vivió en Grecia hace más de 2000 años, muy distinto al romano, pero sin embargo, las raíces de la organización vienen de ahí y vienen mucho más antiguas también, porque los primeros códigos sociales que se dan a partir de hace más o menos 15.000 o 20.000 años, cuando el hombre deja de ser un cazador-recolector y se asienta en los lugares porque empieza a aprender, puede manejar el fuego y puede implementar la economía con sus bienes, con el grano o con determinado tipo de vegetales o los peces que pescaba. Entonces ya se da cuenta de que tiene capacidades que puede programar su existencia y se asienta y empiezan a aparecer las primeras sociedades primitivas. Entonces hay una necesidad matemática, podríamos decir, organizativa, de que
se formulen convenciones. Y las primeras convenciones no se dan a través de constituciones o leyes. Las primeras convenciones se dan a través de dogmas religiosos. Esos son los primeros códigos que hacen que las sociedades se unifiquen en su funcionamiento y que puedan poner un objetivo en común. No sé si voy muy rápido. Vas perfecto, vas perfecto. Bueno, por eso debemos considerar que esto es un trampolín para que nosotros lo usemos para profundizar en estudiar, en irnos a la historia, en ver cuáles son el origen de las sociedades que más o menos son similares. Nosotros sabemos que distintos tipos de implementos o de herramientas se inventaron en más de un lugar, se conocieron en más de un lugar, aunque había mucha distancia entre poblaciones. Por ejemplo, el arco, la flecha, la lanza, son resultados del ingenio humano, pero podemos decir que son universales. Y de la misma forma, la necesidad de estructurar las sociedades existió en toda la superficie de la Tierra a medida que iba creciendo la población y pasamos desde ser un pequeño clan a una sociedad mayor, ya a ser una población local. Bien. Entonces, Perfecto. se creó una necesidad. Los hombres sabios del momento les tocaba hacer a los hombres medicina, a los brujos, Sí. a los hombres que pensaban en la parte filosófica, espiritual, y trataban de mantener un lineamiento con su gente, porque había que mantener la paz, había que mantener la tranquilidad dentro de su pueblo. Entonces esos fueron los primeros hombres que tuvieron mucho poder, porque el poder se lo delegó el pueblo. Entonces esos fueron los primeros, por eso fue, digamos, el primer sendero por el cual se empezaron a escribir los primeros códigos. Y los primeros códigos, así sean el código de Hammurabi, o sean los antiguos escritos que han encontrado de la Torá o de cualquier otra corriente religiosa, básicamente lo que tratan de hacer es de dar una conformidad a la población de ese momento, de dar respuestas para poder enfrentar las condiciones de la vida cotidiana. Entonces, ese es el origen, o digamos que es el germen de lo que más adelante van a ser las llamadas leyes. En ese momento se entendía perfectamente que todo derivaba de la ley natural porque se convivía con la naturaleza. Entonces todo el mundo conocía lo que era el bosque, lo que era el rayo, lo que era la lluvia, lo que era el río, lo que significaba el agua, el alimento. Entonces, para ese hombre primitivo fue muy fácil entender. A medida que las sociedades se van desarrollando, se van haciendo cada vez las reglas más complejas y digamos que va por convención. Se empieza a abrir un campo que es el campo de la convención. El derecho natural que es el derecho a la vida, al agua, a respirar, al aire, al abrigo, al moverse de un lado al otro. Esos son derechos fundamentales, son derechos naturales que nosotros traemos desde el momento del alumbramiento. Esos son los derechos más importantes. Esos son inalienables. Ningún tipo de convención posterior puede destruirlos o fragmentarlos
o hacerlos desaparecer. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, el hombre empezó a entender que la ley no la manifestaba de su propio ser. Empezó a entender que la ley le era administrada desde la sociedad. Y eso es lo que empezó a potenciar tanto la educación en cada lugar, en cada momento, como la transmisión religiosa. Entonces, los hombres de poder, que en un inicio eran los hombres medicina, después también se generaron organizaciones, crecieron y se dieron cuenta de que el conocimiento da poder, y a partir de ahí empezaron a condicionar las sociedades. Entonces el hombre concedió, delegó algo que era propio y por lo cual no debía nada a nadie. Y la sociedad le cambió el estatus de tener derechos naturales que son propios de cada uno y que nadie debe a nadie, lo transformó en privilegios. Las leyes que nosotros conocemos hoy conceden privilegios. Está mal enfocado el tema de decir que son derechos. Los derechos ya los traemos solamente por la razón de existir. En cambio, las reglas, las normas, otorgan privilegios a cambio de. Ya perdimos un campo enorme, porque para poder tener esos privilegios, nosotros tenemos que demostrar, o tenemos que participar, o tenemos que ceder de alguna forma en la sociedad para sentirnos que somos merecedores de tenerlo. No sé si voy muy rápido. No, queda muy claro todo esto porque vos lo explicaste a la maravilla, ¿no? Para quien recién se conecta, estamos en la FM 100.7 Frecuencia Ciudad, estamos en contacto, es el programa, y nuestro queridísimo entrevistado especial, que realmente es un colaborador del programa, es Gabriel Ballestero, que nos está introduciendo realmente de una manera excelente, ¿no? Con la interpretación de lo que es la ley natural. Vos nos explicás cómo con el tiempo realmente se fue desvirtuando esa conexión que tenía cada ser justamente con la naturaleza, sintiendo la parte de él mismo no solamente necesaria para subsistir, sino además dadora de todo lo que se necesita para vivir. Y eso lo explicaste muy bien, y además también con los hombres medicinas que existían en las comunidades generalmente originarias, autóctonas, en las primeras comunidades donde estaban estos seres tan hoy, sabios hasta ahora, pues, hoy también, claro, tan sabios, que justamente que su sabiduría verdaderamente estaba sentada en esta conexión profunda con la naturaleza, el conocimiento de cada uno, ¿no es cierto?, de los elementos que integran la naturaleza, y además el conocimiento profundo de que nuestro cuerpo es un cuerpo absolutamente natural, como cada partícula de lo que nos rodea, y que efectivamente hay una forma natural para sanarlo, como además también creo que ellos tenían el privilegio, como lo siguen teniendo muchos de estos hombres poder, hombres medicina, de tener una conexión absoluta con todo lo que es el campo energético y por supuesto con nuestra condición espiritual, ¿no? Así que evidentemente la comunidad, como vos decís, cuando cualquier inconveniente tenían, tanto a nivel físico como también a nivel espiritual, recurrían a estos sabios que verdaderamente tenían poder, y había
una delegación en cierta forma también, ¿no? Claro. De confiar en estos hombres medicina, porque sabían verdaderamente que eran de confianza, cosa que como vos mismo lo explicaste, a medida que las comunidades comienzan, entre comillas, ¿no? A evolucionar culturalmente, a sumar más cantidad de comunidades, más integrantes, ya directamente las organizaciones son las que se empiezan a hacer cargo, ¿no? De la medicina, de la educación, bueno, y ahí nos quedamos como los hombres de las comunidades originarias, confiando en quien tiene el poder, entre comillas, y ahí Cediendo, cediendo. cediendo Sí, ese nuestro punto es poder. muy importante de entender porque em, a veces nosotros nos cuestionamos el porqué o la causa de tal situación que estamos llevando adelante y como hablábamos hoy, es que a veces nosotros cometemos el error más de una vez porque siempre aplicamos la misma norma, la misma herramienta y aplicamos lo que dice el manual de la sociedad, sin embargo no nos alcanza para superar el problema. Y eso es porque estamos en un campo de lo ficticio, no estamos en un campo de lo real. Totalmente. Ahí hay una diferencia enorme, pero llega un momento en la vida en la que uno empieza a cuestionarse cuando pasan los años y empieza a ver por qué las cosas no se daban o no se dan. Y entonces aparece esto de encontrar la otra cara de la moneda, porque siempre estuvo ahí, pero el sistema hizo todo lo posible por obstaculizarla, por taparla. Por muy poca gente durante el transcurso de su vida escuchó algo sobre ley natural. Muy poca gente. Porque vivimos en un mundo que es muy acelerado, muy estresado, y utilizamos las herramientas que el sistema nos otorga. Pero ahora que empezamos a tirar de el hilo y empezamos a ver que del otro lado de la moneda hay una cara, hay una realidad que estuvo siempre ahí, nos damos cuenta de que estuvo siempre ahí, porque nosotros la conocemos desde que nacemos. Pero por tratar de ser buenos hijos, buenos estudiantes, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, siempre nos sometimos al régimen que nos dócilmente el sistema trataba de que sigamos, de una forma o de otra. En forma dócil es cuando mejor nos tratan y cuando nos ponemos rebeldes por alguna cuestión, el sistema ya tiene estructuradas las sanciones para volver a colocarlos en el carril de ser dócil. Creo que esto, los que tenemos años, hemos batallado Sí. en más de una circunstancia con las cuestiones de la vida, conocemos, ¿no?, lo que estoy expresando. Totalmente, totalmente. Eh, esto realmente amerita un análisis profundo en cuanto a cómo estamos nosotros, ¿no? Cómo estamos ahora nosotros parados, analizándonos y autoobservándonos. Porque Claro, muchas veces hay, digamos, un cierto enojo de una parte de la comunidad, ¿no es cierto?, digamos, en contra de la otra. Hay un montón de imágenes donde figuran, suponte, dibujos de ovejitas y dicen, ¿no ves que nosotros somos ovejas, nos llevan como quieren? No tenemos discernimiento, no sabemos pararnos y analizar nosotros mismos con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, es que si lo que nos están diciendo realmente es veraz o no, es cierto o no, es algo que verdaderamente tiene sentido y lógica. Y, y cada vez lo vamos viendo más, pero claro, puede haber, digamos, un porcentaje grande, quizás
no sé cuántos, de seres humanos que tienen ya dentro de su ser, quizás de su espíritu, una chispa importante de rebeldía. Quienes ya desde el vamos, desde pequeños, Seguro que sí. eran cuestionadores. Sí, Quienes comparto. empezaban desde pequeñitos, cuando a lo mejor le querían hacer algo, hacer sus padres, que obviamente siempre con el propósito del bien, pero que ese niño veía que eso no le funcionaba. O sea, sabemos que evidentemente todas las almas son diferentes. Sabemos que cada una viene con su percepción, con su experiencia y con su arrastre de distintas, yo por lo menos creo, ¿no? Que nosotros hemos vivido muchísimas vidas en otros cuerpos y hemos experimentado muchísimas cosas. Pero sí, nos encontramos todos juntos en este momento y decimos que es un momento trascendental y tenemos argumentos para realmente validar este pensamiento de que es un momento trascendental. Entonces, Para cada uno, si evalúa su vida y el trayecto de su vida, sus logros, sus dificultades, yo creo que todo el tiempo estamos haciendo eso. sí, Es una revisión natural. sí, Eh, una revisión natural, tal cual. lo que pasa que utilizamos las herramientas que tenemos a mano. Claro, Entonces la diferencia está en que al encontrar otra lupa que me muestra otras cosas que yo antes no miraba, que estaban ahí, pero que no miraba, voy a tener posibilidades de aplicar y de analizar y de poder ver con otros colores también. totalmente, totalmente. Entonces, Eh, y otra cosa que nosotros inclusive lo hablamos un rato antes de empezar, quizás una horita o un par de horas antes de empezar, dijimos algo que lo sentimos también profundamente y que es importante también transmitirlo, que cuando uno comienza entonces a conocer otras herramientas y comienza a conocer o a ver esta información que siempre estaba ahí, que quizás no la vimos por el motivo que sea, va activando internamente, ¿no es cierto? Ese entusiasmo, un entusiasmo que quizás durante mucho tiempo es se un perdió. descubrimiento, sí, 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 durante mucho tiempo se comparto. perdió, porque de repente decías, bueno, sí, está bien, es que bueno, la vida es así, la vida es sufrimiento, la vida es sacrificio, la vida es dura, y bueno, tenés que luchar para tener lo tuyo, pero había algo que, a pesar de esa afirmación, Es que es un cliché eso, es un cliché, donde vos decís, es un cliché. ¿realmente la vida es esto? No, ¿Realmente? no es eso. Pero si yo tengo una sola herramienta, o si estoy mirando solamente un lado de la taza y creo que la taza es igual, y del otro lado de la taza tiene un asa que no veo, entonces ese es el ejercicio que tenemos que tratar de entender para entender las herramientas nuevas. Genial, La realidad es similar, pero una pequeña diferencia hace una gran diferencia. totalmente. Y si nos paramos en el punto, por ejemplo, en el tema del alumbramiento, qué palabra maravillosa. Alumbramiento cuando una nueva vida viene y se asienta sobre la tierra. Entonces, esa luz que aparece no tiene que tener otro nombre. En cambio, me voy a adelantar unos pasos, bastantes pasos más. Sí, Nosotros le llamamos nacimiento y no tiene nada que ver, porque nacimiento se le dice al lugar donde atracan los barcos. Más adelante vamos a hablar de lo que es la ley marítima y la ley de comercio. bien, El nacimiento es el lugar donde atracan los barcos. Y en esta sociedad moderna han cambiado un término por otro. En cambio, alumbramiento, lo que tiene un poder, un valor, es algo muchísimo más importante.
porque significa, las palabras y los términos son muy importantes, porque nosotros estamos programados, educados y controlados a través de las palabras y los términos. La palabra es todo, porque a través de la comunicación se ordena, a través de la comunicación se acepta. Entonces, hoy estamos viendo la importancia de los términos y de aplicar correctamente los términos, porque están modificados adrede para que nosotros nos creamos una realidad y de fondo es una realidad contraria, ¿no? Sí, El distorsionada. sistema es así de perverso y distorsiona. Pero más adelante lo vamos a entender. Bien. Y ese concepto lo vamos a aplicar desde el origen, para que el oyente entienda que cuando un ser nace con estatus de rey. Cuando un ser nuevo nace con estatus de soberano, porque viene en total libertad a este mundo. No tiene ninguna deuda, no tiene ninguna obligación, y lamentablemente eso le dura muy poco. Porque en el momento que los papás lo presentan al registro civil y ese ser entra en un registro, adquiere un nombre en mayúsculas que es similar, que suena fonéticamente a su nombre, a su apelativo, porque desde ahí empieza la distorsión del sistema. Nos ponen un nombre que significa justamente no hombre. Me están negando la realidad del ser desde el momento en que me adjudican un nombre, un apelativo y una identificación. A partir del certificado de nacimiento, a partir del acta de nacimiento, el ser pierde el estatus de rey, de soberano, y adquiere el estatus de mercancía. Y adquiere el estatus de mercancía. Esto es algo que, como vos decís, bueno, va a hacer volar a más de uno. Va a hacer volar a más de uno. Es que este punto es muy importante entenderlo para entender todo lo que viene después, que es un aluvión de información. Pero en este punto yo lo considero muy importante que nos paremos en este punto y nos demos cuenta que el ser pierde, no los pierde porque no se le pueden sacar, pero tapa sus derechos naturales que son inalienables. El sistema se los tapa con privilegios, le otorga privilegios de ciudadano. Pasa de ser un rey o un soberano a un ciudadano. Por eso digo que los términos son muy importantes. Él es rey de su tierra al nacer. Su tierra es su existencia, su cuerpo. El ser nada a los minutos o a los días. Los minutos o a los días se cortó un poquito. Se cortó un poquito. ¿Me escuchás, Gaby? Sí, te escucho. Sí. Se cortó justo en un punto muy interesante, cuando vos decís que luego del alumbramiento o en el alumbramiento nace un ser que se encuentra en un estatus absolutamente conectado, por supuesto, con la ley natural, y es un ser que está en un estatus de rey a través de el certificado de nacimiento, que todo eso, digamos, y con los programas que siguen vamos a seguir, por supuesto, profundizando. Todo el sistema, absolutamente todo, está
preparado para que cada uno de los seres humanos que nazcan puedan entonces ser modificados en su estatus para que sean utilizados o seamos utilizados como un bono. Su energía. Exactamente, claro, como un energía. bono. O sea, todo lo que nosotros creemos que son nuestros derechos, en definitiva, son al final derechos que terminaron siendo tomados por el sistema y beneficiándolos a ellos, al sistema, no a nosotros, ¿no? Esto es un tema que ya te digo, sumamente interesante, pero podríamos empezar así, teniendo en cuenta lo importante de las palabras. El alumbramiento realmente es un ser que viene a alumbrar, y vos sabés que esto está absolutamente conectado con muchísima información espiritual, que justamente, es así. nace la vida, y cada ser, que es un ser que tiene una luz interna, porque tiene esa chispa divina dentro de su corazón, viene a la tierra justamente para alumbrar la tierra y para anclar esa luz en la tierra. O sea, no somos cualquier cosa simplemente utilizados para tener cosas materiales. No. No estamos de casualidad acá. No. O sea, ya a partir de eso, en realidad, si nosotros tomamos conocimiento de la importancia, de la envergadura, de lo sagrada que es nuestra intervención aquí en la Tierra, creo que ahí primero se nos hace un 180 grados, 180 grados cambia la dirección de la vida. Totalmente. Cambia la dirección de la vida. Entonces, este estatus, después de que nos hacen el nombre en mayúscula, y me gustaría que nos digas por qué nos ponen en el certificado de nacimiento el nombre en mayúsculas. En realidad, ¿qué estaría representando? ¿Que seríamos qué nosotros? Bueno, eso viene derivado de la propiedad, o sea, del objeto. En el antiguo Imperio Romano, la base más baja, la clase más baja, obviamente, eran los esclavos. Entonces, esclavos que estaban a cargo de un pater familia, que era el jefe de la familia. De ahí viene familia, viene de famulus, y famulus significa grupo de esclavos que duermen bajo el mismo techo. Grupo, no se te escuchó. Grupo de esclavos que duermen bajo un mismo techo. Claro. Entonces, hasta hoy, que todos veníamos orgullosos de nuestra familia y no sabíamos el origen es ese. Uh-huh. Lamentablemente, es porque el sistema lo tomó de ahí y no había derechos. El esclavo tiene los mismos derechos de un muerto. Claro. Por lo tanto, el sistema tomó de ahí, y la forma en que registraban a los esclavos, que era con las diminutas máximas, se expresan, tenemos minúsculas, tenemos mayúsculas, y tenemos una escritura que alternada con la primera en mayúscula, y el resto en minúscula. Sí. ¿No es cierto? Entonces, el esclavo, que no tenía derecho de nada, porque su vida no le pertenecía, registraba, sobre todo, con letras mayúsculas, al igual que los muertos. Por eso, cuando nosotros vemos una lápida, el nombre del difunto está escrito en mayúsculas. Claro. Tenemos entonces nuestro estatus social está a la par alguien que está en una tumba.
Ujú, ujú. y Claro, lo representan de esa forma. bien, Entonces, somos una cosa, somos una persona o una máscara, y a su vez somos una empresa. y Para el somos, sistema sí, somos una empresa. Nuestro estatus jurídico es como una empresa, y persona significa máscara. De ninguna de las dos formas estamos hablando ya del hombre vivo, del hombre ser. sí, Estamos hablando de fantasma, de una imagen paralela que tiene la misma codificación, se escribe igual que la codificación del hombre vivo, pero es una entidad ficticia que se denomina ficción jurídica, y en algunos países se le dice Strawman, los anglosajones, que significa hombre de paja, ficción jurídica, y creo que hay otra terminología más. bien, Eso es lo que representa el ciudadano, identificar con un número de DNI cuando solamente se identifican a los cadáveres. claro, Se identifican a los cadáveres. En el mundo de los vivos, mundo de los nobles, de los soberanos, de los reyes, ellos tienen credenciales. Los reyes, los nobles, tienen credenciales. Otra cosa que hay que decir es que ninguno porta apellido, porque el apellido justamente remite a cuál es la familia de esclavos. claro, Entonces, los soberanos que hemos conocido, que vemos por televisión, que hemos visto la historia de más de uno, que la hacen color de rosa para hacer una película, sí, eh, tienen nombres, claro, tienen denominaciones, nombres, pero no llevan apellido. claro, El apellido, acá nos pega fuerte esta información, porque durante toda la vida estuvimos haciendo el esfuerzo por mantener el apellido, digamos, en forma digna, sí, ¿cierto? Porque cada uno defiende sus orígenes y de dónde viene, ujú, pero lamentablemente de fondo, hay que entender que el sistema se apropió de eso y nos sigue manejando con ese mismo pensamiento. El sistema nos sigue viendo como muertos, no tiene otra definición. claro. Nosotros entonces, para que nuestra audiencia, digamos, redondeando esta información, ¿no? Que es muy fuerte, pero que surge a través de toda esta profunda, profunda investigación que vienen haciendo muchos seres humanos, por suerte, ya desde hace Sí, unos años, cuando empezó esto de los inóculos en el 2020, ahí es como que se abrió un gran despertador, ¿no? A través de las charlas de Alejandro Angélica, con la información de ley natural y otras y otras corrientes, sí, y corrientes. desde antes, Sí, porque sí, había gente que tenía este conocimiento desde mucho tiempo, siempre estuvo este conocimiento, claro, pero se empezó pero a no difundir era tan público. exactamente, se empezó a difundir en forma pública para que la conozcan vos, yo, Claro, todos, que podamos acceder a a esta través de las información. redes, claro. Exactamente. Y estas charlas, estos Zoom de horas y horas, fueron los que en definitiva uno pudo ir escuchando, investigando y corroborando, porque esta información no es una información inventada. Esta es una información que quien le gusta investigar la puede corroborar punto por punto. ¿Por qué? Porque en realidad como
es como alumbrarnos, es este alumbramiento, es esto de correr un velo gigantesco y sentir que no solamente el sistema, ¿no? El sistema nos tenía tomados a través de este materialismo realmente excesivo y esta forma de querer ir distorsionando nuestra mente con el tema sexual, con la perversión a los niños, poniendo la C en las palabras donde no existen, sino que esto tiene, a su vez, ¿no?, todo un sistema, un engranaje que existe hace muchísimo tiempo y al cual más de uno nos sentíamos inclusive hasta orgullosos de decir, claro, como que somos ciudadanos, ¿no? Y no nos dábamos cuenta en ese momento que en realidad el término ciudadano era y es o esconde el mismo principio de la esclavitud que en algún momento se creyó que fue liberada, ¿no?, la esclavitud de la humanidad después de la Revolución Francesa, cuando en realidad lo que se hizo es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Exactamente. Claro, porque en ese momento, hasta ese momento, cuando todavía estaba la vida feudal, sí, todavía había una relación directa entre vasallos y señores, sí, todavía era de interés de los señores, entre comillas, mantener el bienestar de su pueblo, tenía que mantener el grano, el alimento, porque el generador de riqueza siempre fue el vasallo. Total. El generador de riqueza siempre fue el administrador, era el noble. Sí. Pero siempre fue el administrador, fue el generador de riquezas, el vasallo, el trabajador, el campesino. Sí. La riqueza de cada lugar estaba en las manos del campesino. Claro. Entonces, cuando vino la revolución inventada, sí, porque tiene una connotación, fue buscada por gente de poder, y cuando se hace la Revolución Francesa, aparece el ciudadano. Exacto. Ahí es donde aparece el contrato social en su último estatus, digamos, el estatus más concentrado, más diagramado. A partir de ahí se hace homogéneo en el resto de las naciones, porque van cayendo los virreinatos, van cayendo las distintas colonias y va ganando esta idea de Estado-República, digámosle idea de Estado-República, donde teóricamente todos somos libres, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos podemos llegar al mismo lugar, y ha visto de que no es así. No, todos somos iguales, claro, porque todos somos iguales de esclavos, sin saberlo, ¿no es cierto? Pero ahora resulta ser de que todo esto, digamos, todo este engranaje y todo este engaño comienza desde que se confecciona el certificado de nacimiento. A partir de ese momento donde figura el nombre y el apellido del niño o la niña nacida en mayúscula, ya ahí el estatus de ese ser pasa a ser primero una ficción jurídica a través de un DNI, o sea que no es un ser de carne y hueso, sino que es una ficción, literalmente, una ficción jurídica con ese DNI del cual el sistema y el poder usufructúa como un objeto. Claro. Nosotros ahí perdemos nuestra esencia de seres naturales, sino que simplemente pasamos a ser para el sistema un número más, como tantas, pero tantas almas entienden y ya misma deducen y reflexionan que somos un número más y que no somos, por lo tanto... No solamente eso, lamentablemente, en honor a la verdad, hay que decir cómo son las cosas. En ese preciso momento es cuando los papás pierden la patria potestad de su hijo y la ceden al Estado. Aparte, el niño pasa bajo la potestad del Estado
y ya deja de ser de sus papás. Ahí se me corta un poco, Gabriel. A ver, esto es importantísimo, ¿no? Pero esto ocurre cuando, o sea, se hace el certificado de nacimiento, a ver si seguimos conectados, Gaby. Se ¿Sí? hace el certificado de A nacimiento con partir de el ahí, nombre en mayúscula. Ese nombre en mayúscula en realidad estaría, digamos, dándonos a nosotros un estatus, como decíamos, de un ciudadano objeto, de cosa, de cosa, somos una cosa. de cosa. De hecho, inclusive al tener el nombre en mayúscula es el símil de los barcos, porque después vamos a entrar a través tuyo de lo que es la ley marítima, y a partir del momento que estamos en este estatus de objeto pasamos a ser igual, igual que si fuéramos una cosa que está circulando en el mar, que desaparece, ¿no es cierto? O sea, ya Las empresas, pasamos a ser el nombre de las empresas se escribe en en mayúsculas. mayúscula. Bien, ahora, después que se hace este certificado de nacimiento, pasa algo a los 7 años, ¿verdad? A los 7 años, al niño se le hace el DNI, ¿no es cierto? Entonces, ahí, Claro, transcurridos esos 7 años, como, hay eh, una razón. a ver, Sí, claro, hay una razón porque eh, nosotros estamos hablando desde ahora hacia atrás, pero esto empezó bastante antes. Esto empieza por allá por el año 1300, cuando el Papa del momento hace una bula, emite una bula, y él se hace dueño a través de una declaración, se hace dueño a través de un trust, donde se hace dueño del mundo. En la primer bula, que es del año 1300 y algo más, no me acuerdo ahora, que es la de Bonifacio, sí, donde él se hace dueño del mundo y jurídicamente se cumplen los tiempos donde nadie lo refuta y empiezan a funcionar las mecánicas jurídicas. Cuando alguien hace una declaración o emite un juicio a nivel público, la jurisprudencia dice que hay un tiempo para poder refutarlo. Si no se refuta, esa declaración queda instalada como verdad. Pasados los días, que eran los 28 días canónicos que otorgó el Papa, nadie lo refutó, entonces a partir de ese momento empieza a nivel universal la esclavitud a nivel universal, a través de la bula Unam Sanctam Ecclesiam, que es la primera bula propia la primera de la tierra. bien, A bien, los 100 años o 100 y tantos de años, una segunda bula de otro papa de seres humanos. Y posteriormente hay una tercera bula, una tercera declaración, donde ya se apropia directamente del alma. del alma, del alma. Entonces, eso se transmitió y llegó a la época de Enrique VIII, 1666, ocurren los incendios de Londres, donde la peste negra estaba diezmando a la población, y tomando de las experiencias anteriores, Enrique hace una declaración, hace una ley que se llama Sestukevi 1666 por el año, y donde él declara que todos los habitantes de Londres estaban muertos a partir de ahí, porque entre las llamas de los incendios y la enfermedad, la peste negra, con ese pretexto, él declara
a toda la sociedad de Londres muerta. Ajá. Y como él se declara albacea y administrador fiduciario los bienes de todos los londinenses. Y a partir de ahí, ya la mecánica empieza a operar en una forma mucho más estructurada. A partir de ahí es donde ellos entra en importancia el tema de los registros. El tema de los registros, antes no había registros civiles, sino que los registros se hacían en las iglesias. El octavo manda, toma todas las iglesias que había en Inglaterra. Y crean los registros donde se asientan, claro, los niños. Los primarios registros, exactamente. Es una extensión del mecanismo que venía de la época romana, pero ahora con mucho más poder y con muchísimos más instrumentos que la época de los romanos. Tal cual. Pero se aplican, digamos, los mismos principios. Tal cual. Aquí estamos llegando, mi querido amigo, nos están faltando 3 minutitos, estamos llegando al final y bueno, quizás sumamos muchos conceptos que esperemos que no les haya complejizado tanto a nuestra querida audiencia, pero sí hay algunos que vamos a recuperar el próximo jueves. Vamos a seguir con esto porque uno se pregunta, ok, y nosotros ahora que vamos aprendiendo todo esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos realmente salirnos de esto? Qué buena pregunta. Sí, hay que seguir adelante primero. Tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir aprendiendo, pero sí le vamos a decir a nuestra audiencia que las cosas no se aprenden por casualidad, ¿no? Y que siempre uno tiene esa posibilidad de, obviamente, con el conocimiento y la sabiduría. Estamos vivos. Exactamente. Obvio que sí. Tomar las herramientas que necesitamos para verdaderamente, ¿no?, estar en el estatus de vivos y no de lo que en definitiva nos hicieron creer, ¿no?, de un cartoncito con un número de DNI, que simplemente eso es una ficción jurídica. Nosotros vamos a seguir adelante con este programa y bueno, se nos ha cortado un poquito en los últimos minutos, pero creo que los conceptos los llegamos a dar, querido amigo. Así que bueno, vamos despidiéndonos. Mejor así entonces. Sí, vamos. Te dejo libre entonces para lo tuyo. Agradezco el contacto de hoy. Por supuesto. Bueno, te agradezco a vos toda esta información tan maravillosa. Seguimos en contacto, amigo, para el próximo programa. Yo he anotado todo, así que lo tengo bien clarito para retomar algunos temas y aclararlos más profundamente, pero infinitas gracias, querido Gabriel. Realmente, un placer. Y te abrazo fuerte. Gracias. A vos. Saludos a todos. Gracias. Abrazo fuerte para vos, para tu familia y para todos ustedes, queridos oyentes. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Muchísimas gracias y bueno, estamos nuevamente el martes en contacto y como siempre el jueves estamos en contacto. Chau, chau. Buen fin de. En Necochea, FM Ciudad 100.7.